muy reconocidos talleres metalúrgicos que fabricaban carrocerías para las camionetas pick-up que se importaban en esa época, como Cavalotti, París-Niza, Segundo Golén, De Boule, Cásido Barro y algunos más que seguro que me estoy olvidando. Llegados al final de la década del 50, con un país que estaba en una situación sumamente crítica, no lo digo yo, lo dice la historia, hubo un cambio de gobierno, por primera vez ascendió un colegiado nacionalista, ruralista, encabezado por Luis Alberto Herrera, Benito Nardone, Aedo, que viendo la situación difícil que estábamos y que un país absolutamente desmonetizado y falto de divisas, encaró y le dio orden al movimiento, intentó por lo menos, al momento financiero, emitiendo una ley por parte del contador Eduardo Assini, que era la reforma cambiaria y monetaria que se aprobó a finales del año 59 para comenzar el año 60. Recordarán que el país estaba tan mal en esa época que hasta inundaciones habíamos tenido en el año 59 y todo lo que era una pandemia casi como la conocemos al día de hoy. El país se había paralizado, las producciones agrícolas se habían caído, los mercados no se podían atender, no teníamos clientes, el dólar se había ido de 4.11 a 14 pesos, era un desastre. Inflaciones de 2 dígitos, un panorama espantoso. Entonces, una manera de empezar a contener esa hemorragia de divisas que se iban y que no entraban, fue liberar el tipo de cambio, fue restringir o taxar las importaciones con aranceles muy elevados, que particularmente a lo que a nosotros nos interesa, que son los automóviles, los recargaba muy pesadamente, que hacían que fueran vehículos absolutamente suntuarios, no para la vida de todos los días, a la cual no se accedía con gran facilidad, y en un país lleno de prebendas o privilegios como había todavía en aquella época, algunos escapaban con la importación de vehículos por cupo, con la compra de vehículos de diplomáticos, o todo el mismo aparato gubernamental de diputados y senadores que tenían el derecho de importarse cada 2 años un 0 kilómetros, a través de lo cual conocimos los mejores Mercedes-Benz, los mejores Impala, los mejores Mustang, y todo lo lindo que andaba por ahí afuera, pero no producto de la actividad sincera económica del país. Bueno, ¿cómo le toca esto entonces a quienes habían estado en la cadena comercial de los automóviles hasta entonces? Firmas que existían ya desde muchos años, porque firmas como Lestido y Sadar estaban desde el año 50 en el Uruguay, firmas como Ajax estaban en el tema del año 37, 38, y muchos otros que no está ahora en mi memoria poder mencionar, tuvieron que salir a buscar, obligados, maneras de escaparle a toda esa malaria. Y la ventana que les quedaba abierta era la de tratar de traer de afuera la menor cantidad posible de componentes de un vehículo o de las marcas que representaban y tratar de arreglarse localmente con lo que se pudiera conseguir. Entonces, es así que había comerciantes con mucha vocación y con muchas ganas de seguir, como la gente de Panar, Mutio Pasadores, la gente de Sadar, que ya era Peugeot, la gente de Volkswagen, de Fiat, de General Motors, que fueron buscando maneras de escaparle a la cosa con mucha astucia, mucho esfuerzo, y yo diría, mirado ahora con 60 años de distancia, con cero cultura, porque en realidad el país no había sido entrenado, educado ni formado para eso. Entonces, ahí se genera esa frase que a mí no me agrada, pero que lamentablemente tengo que reconocer que tiene mucho de verdad, que se generó una industria que nació mal. Porque no nació producto de las facilidades que tenía el país, un país que no tenía mineral de hierro, que no tenía siderurgia, que no tenía prensas de estampado, que no tenía más que grandes talleres con gente muy voluntariosa, pero cero experiencia. Se trató de salir por algunos caminos muy diversos, cada cual hizo uso de su astucia. Entonces,
Sucedía que, por ejemplo, de estar importando hermosos Panhard venidos de Francia, como era el Panhard PL17 de aquella época, estaban tratando de, con sus mecánicas, fabricarles una carrocería nacional. La gente de Muti o Pasadores o el Cristiano, que de la época eran los pioneros, fabricándole carrocerías hechas en talleres metalúrgicos, plegadas, punzonadas, cortadas y talladas, con máquinas, herramientas muy primarias que se tenían, que no daban lugar a que uno pudiera practicar formas graciosas ni estilizadas, sino que salían vehículos muy primarios, muy, si se quiere, toscos, que en su momento no faltó quien los criticara. La otra Horacio, variante, sí. disculpa que te interrumpa. ¿Tú estás viendo la presentación, las imágenes que No, no estamos estoy viendo las pasando? imágenes. No, no, Está, yo me estoy viendo a mí y a algunos de los amigos que están en la línea. está bien. Estoy viendo Si corres con tu dedo hacia la derecha la imagen, quizás sería bueno que también tú sí, estuvieras viendo la correcto. presentación que estamos compartiendo para ir apoyando tu Perfecto. relato con las imágenes. Yo Ahí en este estoy viendo momento, la hermosa imagen de un Panhard Z24, que debe haber sido lo más lindo que se fabricó acá en Uruguay, en Panhard, que pertenece a la era de la casi segunda parte de la década del 60, cuando la iniciativa paralela de Panhard dio para que se desarrollaran vehículos copiados del original en fibra de vidrio. Rehacer un vehículo en fibra de vidrio implica mucha paciencia, mucho reconocimiento, mucho esfuerzo y realmente, seguramente, con muchas críticas, con muchos dolores de cabeza, pero bueno, lograron poner los vehículos a la calle. En esas y, mismas y- épocas Ujú. había empresas como Peugeot, como Sadar, que trajo al Uruguay los Peugeot 403, tanto pickup como berlinas. Ahí estoy viendo un Panhard PL17 de la época previa. Este, Estaba diciendo que Sadar trajo a la industrialización en la planta de Nordex, que se creó en 1962. El primer producto que se industrializó en Nordex es esa imagen que estamos viendo ahí abajo, las camionetas Peugeot 403 pickups, de las cuales tengo una acá enfrente como ejemplo de lo que fuimos en el pasado, y que fueron acompañadas por las berlinas 403, que también tengo aquí a mi lado. Esos vehículos fueron industrializados acá en el centro, en la primera planta de montaje de Nordex, o en la planta de Félix Olmedo en el Prado. Eso fue la primera patriada de la marca, que ya en aquellas épocas también tomaba la iniciativa de fabricar algunos vehículos de NSU por parte de Quintanar, que era el importador de aquella época. Y acompañado también por otros, como Lestido, que empezaba a fabricar los Volkswagen acá en Montevideo y luego en la planta de Punta Palmira, o como la firma Gustavo Mailos, que en aquella época representaba a Fiat, que tomó la iniciativa de montar una planta en Carmelo para empezar a fabricar los primeros Fiat 1500, los primeros Fiat 500 Giardinetta y algunos otros modelos. Pero ¿qué resulta? Que en esa época, bueno, además había empresas como Germania Motor que trataba de fabricar furgones Tempo, que eran metalúrgicas, que se tenían mucha fe con la fabricación de la carrocería o para gran parte de ella, y que después le incorporaban las mecánicas venidas de Alemania. Y en eso mismo hubo gente como la gente de Fulda o como la gente de General Motors que inventaron el charrúa, o como la gente de Nordex Quintanar que más tarde inventarían el NSU P6 y P1000. Pero ¿qué sucede? En un país que estaba en un caos y que no salía de él, es todo este campo propiciatorio que se generó a raíz de esta ley de reforma cambiaria y monetaria, se empezó a perjudicar por los pocos resultados que daba la política económica de aquella época, y es así que hacia el año 63, 64, cuando hubo cambio de gobierno, un nuevo colegiado, también del Partido Nacional, pero con gente que planteaba diferente las cosas y con otras urgencias, se empezaron a regir por decretos que salían de imprevisto y que no necesariamente estaban contemplados ni los compromisos ni los esfuerzos
ni el jugarse, ni la amortización de quienes habían iniciado actividades en la primera mitad de la década. Sucedió, por ejemplo, que en el año 63, 64, cuando la planta del Estido tenía ya las fabricaciones de Volkswagen encaminadas y cuando la planta de Gustavo Maylos tenía desarrolladas las actividades en Carmelo, los vehículos ya estaban en el país en forma de CKD, las líneas estaban formadas, los primeros técnicos ya estaban funcionando, toda la escuela industrial de Carmelo estaba buscando o encontrando una buena actividad en esa planta que era como que el polo industrial de la ciudad. El nuevo gobierno, obligado por las circunstancias, no tuvo mejor idea que cambiar los aranceles y cambiarles las reglas de juego y pretendieron cobrarles en forma retroactiva los aranceles de esos CKD que se habían traído, con lo cual daba por tierra las posibilidades de seguir fabricando porque los vehículos se iban a salir de la franja de precio. ¿Eso qué significó en términos brutos y en términos reales? Que esa actividad y esas empresas tuvieron su actividad cancelada durante 2 años mientras bregaban para que tratara de zafar de esa situación. Y es así como que en el Uruguay al final tuvimos Volkswagen del año modelo 65 que en realidad habían entrado al país en el 62, o Fiat 1500 que se habían entrado 3 años antes y habían quedado abandonados en la planta de Nueva Palmira. Quiere decir que las reglamentaciones, ahí estamos viendo una foto de la planta de Nueva Palmira del Estido con su tanque y su identificación, o estamos viendo los aparatos promocionales de Volkswagen en el cilindro municipal durante uno de los salones del automóvil. Como pueden ver, voluntad no faltaba, gente que se la jugaba no faltaba, necesidad el país tenía de tener esos vehículos y, sin embargo, el aparato que de entorno, el aparato de gobierno, estaba pensando en otra cosa, pensaba de manera diferente o tenía otras urgencias que hacían que no necesariamente trataron a la actividad y ese esfuerzo con el cariño que necesitaban. Así fueron trastabillando muchas de las iniciativas, así se fueron cayendo muchos de las que se la jugaron, así escarmentaron muchos de los que nunca más volvieron a querer a jugársela, y la actividad se iba deprimiendo y seguía solo al impulso de quienes tenían planteada la cosa de otra manera. En esos momentos había gente como General Motors, que estaban desarrollando la charrúa, gente como Nordex que estaba desarrollando la P6 y la P10, gente como General Motors y Torrendel que estaban desarrollando el Indio, la charrúa. Ahí tienen la imagen del MP Panhard. Más adelante iba a estar la gente de Super desarrollando las Grumets. Y así, de alguna manera, la gente que no estaba enterrada del todo, que no estaba muerta del todo, estaría mal enterrada pero no muerta del todo, trataba de seguir adelante porque primero el país tenía necesidad de movilidad, segundo hacía falta trabajo, tercero había gente que ya estaba muy jugada en el tema y de esa manera trataban de escaparle. Vimos recién imágenes, por ejemplo, de lo que la gente de Pérez de Marín en San José hacía con el FT 1500, que era la copia de un Ford Taunus alemán, que no traía sus piezas de carrocería estampadas de Alemania, sino que se fabricaban a cizalla, guillotina, formón, martillo y soldadura de a pedacitos, logrando una imagen casi igual a del auto alemán, pero con muchos sacrificios, con muchos dolores de cabeza, y que eso de alguna manera los penalizaba en eficiencia para poder llegar al mercado de una manera competitiva. No obstante eso, no faltó quien siguió adelante y siguió invirtiendo, se siguió jugando, y apareció la gente del grupo Vaso con Ajax fabricando los Fiat 850 o los Fiat 600, el grupo Arijón con sus Saab inolvidables y sus BMW, y todo el aparato de Sadar, NSU, Peugeot, Quintanar, desarrollando uno de los vehículos más autóctonos o uno de los que llegó más lejos, como fue el NSU P6 y P10. En esas épocas
se habían estado fabricando, por ejemplo, NSU-1000 y NSU-4. Acá los vemos en los dispositivos de soldadura que había en aquella época en Nordex, y estas producciones se reemplazaron por vehículos con carrocería uruguaya, porque estas venían en los CKD alemanes. Ahí está la imagen de una de las primeras P6 en su dispositivo de soldadura. El auto fue diseñado, sus ferramentales fueron producidos, imaginados y fabricados acá, ajustados, y todo el vehículo fue inventado acá, manejándose con las plegadoras, guillotinas, balancines y equipos de soldadura que existían en el país, porque no había otra cosa. ¿Y por qué se desarrolló así y no con la forma del auto original? Bueno, hay palabras de Ernesto Soler de la época que lo explican, diciendo que no podía ser el vehículo una mala copia, sino que tenía que ser el reflejo de las posibilidades reales que tenía el país de sacar un vehículo con el ingenio, las ganas de hacer, el compromiso y el conocimiento que se tenía hasta ese momento. Este vehículo, por ejemplo, me planto en él porque lo tenemos bastante bien documentado, tenemos buenos testimonios de la época, todavía quedan algunas unidades rodando por la calle, porque me generó hace unos años una anécdota muy buena. Resulta que a finales de los años 60, comienzo de los años 70, un buen día, don Nelson Welfi y don Jorge Soler se tomaron un avión rumbo a Alemania, habían fletado para allá una carrocería de NSU P10, de lo que se fabricaban acá, le habían hecho montar todos los órganos mecánicos y todos los órganos alemanes, una vez llegado a Alemania, y el vehículo había ido desde acá con todos los elementos. Ahí está la frase de que no podía ser una imitación, con todos los elementos típicos de Uruguay. Y ¿a qué iban? Iban a presenciar y a homologar en el TÜV de Alemania, bajo requisito de NSU de Alemania, la resistencia torsional de la carrocería en un instituto ad hoc de la TÜV de Alemania, que era el que les iba a dar la homologación para que el vehículo se pudiera seguir fabricando bajo la marca NSU. Las pruebas salieron bien, se pudo demostrar que con una pequeñísima corrección mínima el vehículo era hasta más resistente que el vehículo original alemán, que era el NSU-1000 en aquel momento, y el primer examen a nivel internacional podemos decir que se salvó con todos los honores. No estoy diciendo con esto que los demás vehículos no tuvieran la misma importancia, la misma confiabilidad, el mismo esfuerzo, pero este es el único que refutadamente logró demostrarlo con un título y logró salir airoso, digamos, de un requisito muy grande. Como sucede y como nos iba a suceder mucho más adelante en otros emprendimientos o en otros proyectos, el destino no iba a depender de Uruguay, ni de los uruguayos, ni de nada que pudiéramos manejar entre nosotros. La firma NSU más adelante fue absorbida por Volkswagen a comienzos de la década del 70, la marca desapareció, la representación se quedó sin producto, y toda esta iniciativa, todo este esfuerzo que hubiera podido rendir muchos miles más de vehículos que servían y que generaban trabajo, que generaban conocimiento, que empleaban técnicos, que empleaban proveedores y que daban laburo a una cantidad de gente, desapareció del mercado. En el interín nadie estuvo quieto, se siguieron desarrollando otras iniciativas de los años 70 que ahora vamos a pasar a mencionar, y ahí lo que estamos viendo es un folletín de hace unos 6 años más o menos de Audi, en el cual se hace una nota mostrando el prototipo de ese NSU que todavía existe en el Museo Audi de Alemania, y el técnico que lo cuida, el cuidador del museo, que todavía lo atesora, lo pone en marcha y lo hace funcionar como si fuera nuevo, y el auto es nuevo. ¿Y cómo llegó a mí todo esto? Bueno, hace unos 6, 7 años, volviendo de un viaje a Alemania, a los 2 días, me suena el teléfono y era una persona que me llamaba desde Audi, hablando muy correcto español, preguntándome si yo no le podía contar un poco de la historia, de los antecedentes de este auto. Eso se plasmó en una revista, creo que es quincenal o mensual de Audi,
que se distribuye entre los concesionarios y los afiliados a la marca, en el cual se cuenta la historia del Heckiger-Typ. El Heckiger-Typ en alemán quiere decir el modelo cuadrado, porque claro, con los herramientales que teníamos y los recursos que teníamos en esa época, eso era lo que se podía producir, no otra cosa. Bueno, si seguimos avanzando, en las décadas llegamos a la década del 70, en el cual la cosa se formalizó de una manera un poco más profunda, con la llegada de un nuevo gobierno. Tuvimos un ministro de Industrias, que es llamado Julio María Sanguinetti, que se tomó el laburo de crear un decreto, que se llama el decreto 124/70, de la industria automotriz, que regula la industria automotriz, sus objetivos, sus etapas, sus futuros, que le pone a orden un poco a la actividad que había nacido mal y desregulada. Entonces se crean regímenes en los cuales se establece qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede importar, qué es lo que hay que desarrollar, qué contenido nacional tienen que tener los vehículos para ser considerados uruguayos y eventualmente no estar sometidos a las aranceles frontales de un vehículo armado 100% fuera y que en esa época además no estaba permitido importar. Es así que las empresas empezaron a desarrollar actividades en base a vehículos iguales o con los mismos componentes con que venían de origen en forma CKD, y es así que se ponen en producción vehículos como el 404, el 504, los Fiat de 124, los Alfa Romeo, los BMW, los Escort y todo lo que arrancó la década del 70, en paralelo y de repente dejando por el camino algunas iniciativas más pequeñas, más autóctonas, no menos esforzadas, como de los hermanos Rago, que crearon también el único vehículo que podríamos decir que era más o menos siguiendo los mismos cánones que los NSU, que era el Rago, del cual se fabricaron unas cuantas unidades, hasta que su propia aventura lo hizo inviable para seguir fabricando. Entonces, a raíz de estas nuevas iniciativas, o hasta a raíz de este primer decreto, se generan una cantidad de empresas que empiezan a producir sus vehículos. Los 404, las Mejari, los 13B se hacían en Nordex, los Fiat 850, 124, 1600 se hacían en Ajax o Fiat Yamsa, los Alfa Romeo y Alfa Sud los hacía Mauser, los BMW los hacía Arejón. Ford fabricaba los Escort, los Falcon, los F100, los F250, y estamos viendo un CKD, un Ford Escort del año 77. Mercedes-Benz a través de Ambroy fabricaba camiones Mercedes y después fabricaría vehículos. Nordex también hacía para Renault el R12. Lestido hacía los escarabajos y las Brasilias, Super hacía de fibra de vidrio los Grumetti, los Indiana, General Motors hacía los Indios, los Opel Kadett, Villa Cerratosa alargaba los Mini, General Motors fabricaba también en el terreno de los vehículos comerciales o de los vehículos pesados, los camiones Bedford, Ford hacía los de 0607, los de 1311, y así de alguna manera se desarrolló una industria un poco más culta, un poco más fundamentada, un poco más reglamentada. ¿Qué tuvimos que hacer para poder satisfacer todos esos requisitos? Bueno, tuvimos que aprender a soldar a punto, a soldar en un estaño, a soldar a rodillo, a soldar con MIG. Tuvimos que aprender a fabricar dispositivos de soldadura, a calibrarlos, a estudiar sus evoluciones en el terreno de la pintura, que era salvaje para nosotros, porque la historia iba a demostrar que no sabíamos nada. Tuvimos que aprender a desengrasar las chapas de acero una vez soldadas. Tuvimos que aprender a fosfatizar, pasivar, a hacer enjuagues con agua destilada. Tuvimos que aprender a fondear, a hacer baños de inmersión, que Nordex en eso fue la pionera. Los vehículos se sumergían hasta el techo para que el fondo epóxico en aquella época, al entrar en todos los rincones, en todos los cuerpos huecos. Tuvimos que aprender a lijar, a instalar retorbitales, a hacer sistemas de tracción para que la gente no sufriera problemas respiratorios. Aprendimos a trabajar con esmaltes alquídicos, acrílicos, a desarrollar cabinas de pintura con columna de aire, a climatizarlas, hablar de espesores de pintura, pintar pinturas monocapas, bicapas, metalizados,
en la línea de montaje, a aprender a hacer metodización de montajes, a estudiar los tiempos, a repartir las estaciones de trabajo, a hablar de aprietes, de torques, de esfuerzos ergonométricos, ferramentales específicos y de logística, layout, distribución de planta, ver cómo hacíamos los conveyors, ver cómo alimentábamos por Kanban. Todo eso que acabo de mencionar es cultura. Todo eso, de alguna manera, hizo que, en el caso de todas estas plantas que estaban seguramente en las periferias de Montevideo, salvo en aquellas épocas, las de Mar y Sierra, que había estado fabricando las Marina y la Serrana por iniciativa de Fontes y Luzardo, y que después fue absorbida por Fiat, donde se fabricaban camionetas Fiat multicarga. Todo eso es cultura. Todo eso hizo que gente que en realidad no tenía trabajo o provenía de otros terrenos o de otros campos en los cuales ya la forma de supervivencia no estaba tan sencilla, aprendieran a hacer todo esto que acabo de mencionar. Es así que a lo largo de mi vida me ha tocado ver expiceros que aprendían metrología, algunos gauchos venidos de afuera que aprendían a chapear o a soldar, otros que remachaban chasis, otros que pintaban, otros que aprendían a hacer montajes, otros que aprendían a controlar, a desarrollar, a estudiar. Eso dio como resultado que en la década del 70, y con esa lista que vimos hace un rato de ANAVA, en la cual se llegaron a instalar hasta 17 plantas de montaje, tanto en esas plantas como en las plantas proveedoras que ahora vamos a mencionar y vamos a ver por qué, se generara una masa de trabajadores de aproximadamente unas 6.600 personas. Entonces, la industria nació mal, la industria nació inculta, la industria se tuvo que culturizar sobre la marcha, pero la industria generó fuentes de trabajo y cultura de oficio de unas 6.600 personas, una cifra nada despreciable en el Uruguay, que demográficamente no crece y que con muchas dificultades genera fuentes de trabajo alternativas. Entonces, se da el hecho de que de alguna forma vale la pena reivindicar todo ese esfuerzo y todo ese compromiso, sobre todo el de los capitalistas que invirtieron para hacer todo eso, porque hubo que comprar terrenos, levantar edificios, comprar dispositivos, importar máquinas, herramientas, traer técnicos del exterior, capacitar gente en el exterior, firmar acuerdos, representar marcas, tomar compromisos de calidad y de representación. Todas cosas muy pesadas, todas cosas muy costosas, y que no tenían otro respaldo que el de los inversores locales que se la jugaban, porque era la regla de juego, importación no había, y eso de alguna manera era una vía de salida para poder motorizar el país. ¿Qué tamaño tenía el mercado en aquellas épocas? Yo creo recordar que a mediados de los años 70 el mercado uruguayo era del orden de 15.000, 17.000 vehículos, no más. Hoy día con esa cantidad no sorprenderíamos a nadie, sí, pero tengamos en cuenta que eran producidos por manos uruguayas. De manera que tenía un respaldo muy grande porque no eran divisas que salían frontalmente, sino que eran divisas que se gastaban en su mínima expresión para generar una máxima expresión de trabajo, ocupación y sobre todo cultura. A partir de este momento llego yo al tema y de alguna manera voy a contar un poco mi experiencia tratando de ver qué es lo que había alrededor, porque yo era un estudiante entusiasta de los automóviles desde que salí de los pañales, cruzaba la calle para ir a mirar los autos que estaban en la vereda de enfrente, en los ómnibus me sentaba del lado que pasaran por las vidrieras más lindas de todo Montevideo, mientras iba de un lado al otro, coleccionaba autos en miniatura, me leía los diarios y las revistas que podía pescar. Todo esto salió de una familia donde todos a mi alrededor eran médicos, de manera que de auto nadie me hablaba, tenía que de alguna manera ser un autodidacta. Cuando me llegó la posadolescencia y terminé mis estudios secundarios, obviamente agarré para el lado de la ingeniería pensando que para poder un buen día trabajar, inventar o fabricar un auto tenía que ser ingeniero. Y bueno, empecé la carrera de ingeniería con grandes dificultades, no era un estudiante brillante,
el entorno estudiantil y sociopolítico de la época no era el más favorable en las facultades, en las universidades de aquellas épocas. Y en eso estaba yo allá por el año 73, en una mañana en el Instituto de Máquinas y Herramientas de la facultad, cuando uno de los directores nos trae la noticia, a algunos compañeros y a mí, de que la firma Ford, que tenía una fábrica en Uruguay ya de muchos años antes, eventualmente del año 70, fabricaban los Escort, y estaban por largar los Falcon, estaba buscando estudiantes de ingeniería para hacer una pasantía. Allá fuimos a dar, junto con otros dos compañeros, Carlitos Trambauer, Ana Luca Breda, Daniel Salvatore, fuimos a dar allá y tuvimos la suerte de poder hacer nuestras primeras armas. En el interín transcurrieron 3 meses en los cuales estábamos en esa disyuntiva de si podíamos seguir con la carrera y a su vez trabajar, o solo trabajar y culturizarnos por adentro de la empresa, o si dejábamos el trabajo y seguíamos con la facultad. Los eventos políticos de la época hicieron que en el año 73 las facultades se cerraran, tuviéramos todos un impasse bastante duro y bastante grande que no vale la pena ni comentar. Y eso de alguna manera iluminó mi vida, porque estando dentro de la empresa como pasante, ya no me quedaba otro camino, por lo menos transitoriamente, que el de dedicarme al laburo, aprender todo lo que pudiera aprender ahí adentro, y ni que hablar que era como estar en una juguetería rodeado de autitos de todos los colores. Es así que con 22 años me asimilaron al Departamento de Control de Calidad de Ford, y hay alguien que tuvo la brillante idea, y disculpen que hable de mí, pero es la única manera que les puedo contar lo que sigue. De alguna manera, me iluminaron la vida, porque Ford Uruguay era dependiente de Ford Argentina en lo ético, funcional y técnico, de manera que a un gerente de grado 10 de Ingeniería de Manufactura se le ocurrió que lo mejor que podían hacer por mí era mandarme a capacitar a la Argentina. Fue así que durante 3 años o 4, ya ni recuerdo cuánto, todos los meses, durante la parte central del año, me mandaban a la planta de Pacheco, en Ford Argentina, una semana entera, donde distintos especialistas del cuerpo de ingeniería de manufactura staff me fueron formando en control de calidad, en ingeniería de producto, en ingeniería de procesos, manufacturing engineering, ingeniería de planta, mantenimiento, material handling and layout, que era lo que hoy llamaríamos logística y diseño de plantas y de líneas, planeamiento de producto y estudio de proyectos de inversión y proyectos de producto. A los 22 años yo ya era supervisor del departamento, aquí a cargo del departamento de ingeniería de producto, mientras seguía haciendo todas estas formaciones que me dieron una formación de lo que en Argentina llamaban, o en Ford, dentro de Ford, internamente de Ford, la formación de un ingeniero residente. Del portón para afuera no era un ingeniero, no tenía derecho, pero del portón para adentro mi función, mi obligación y mi formación era la de un ingeniero residente que tenía posibilidades de desarrollarse en todos esos campos en los cuales había sido formado. Así fue que los famosos Ford Standards, en Ford estaba todo escrito, desde el color de la puerta de entrada hasta el tamaño de los cuartos de baño, de los vestuarios y de las secretarías y de los salones de venta, de las ventanas, de los niveles de iluminación de los baños y de las líneas y de las oficinas, de manera que una biblioteca tan grande como la pared que tengo adelante tenía todo por escrito y todo eso había que aplicarlo, aprenderlo, estudiarlo y saberlo aplicar. Es así que en esos años me tocó nada menos que estar a cargo del desarrollo de productos de los Ford Escort MK1, de los Falcon 188, de las Ford SF100, de los Cabien de 0607, de los 1311, después de los Falcon 221, después de la adaptación Falcon de 221 que al final no se produjo nunca, y allá por el año 77 el Escort MK2, que están viendo ustedes ahí en imágenes como un CKD desarmado, el proyecto Brenda, la Ford F250, el Falcon 3.6 Futura, ya llegando a fines de la década del 70 el camión cargo, y así. Y mientras tanto nos deleitábamos fabricando todo eso, las reglamentaciones nos obligaban a desarrollarles piezas de fabricación local. ¿Por qué? Porque había que llegar año a año a tener un 5% más de integraciones
Y es así como de la nada tuvimos que desarrollar industrias paralelas de proveedores muy voluntariosos, muy estudiosos, todos ellos, que desarrollaban vidrio como cristalería, Panasco, radiadores, Funza con los neumáticos, Neosul con los vinilos, Palastela con los paneles de puerta grabados electrónicamente, CIR con todos los elásticos y espirales de suspensión, Diatán, Dasur, Rago, Castro y Colombo, Pini y Guerrero, que fueron los tapiceros de todos los fabricantes de vehículos de Montevideo, Sarasole y Núñez, que fabricaba piezas de forja, Ferrosmal, que hacía fundiciones nodulares de piezas que se exportaban, Metalúrgica Lince, que fabricaba paragolpes de acero inoxidable para los Escort, el Cardelino, que hacía piezas de goma, Gentili, Borsani, que hacían escape, Inca, que fabricaba las pinturas, Dregal, que fabricaba las bocinas, la cera, que hacía los gatos, Funza, que hacía las baterías, Celcor, que hacía las radios y los parlantes, las antenas, y así se iban desarrollando industrias paralelas que generaban tanto o más empleo como el de la planta terminal. ¿Eso saben qué era? Eso era cultura, porque había que aprender a hacer radiadores de acuerdo a las especificaciones, había que aprender a hacer elásticos que resistieran pruebas de fatiga y de resistencia, había que hacer pinturas que resistieran el pasaje del tiempo, telas que cumplieran las especificaciones del uso automotriz, teñidos, ignífugos, todo lo que implicaba los secretos de los estándares de fabricación de cada una de esas piezas. Y no lo hacíamos solo en Ford, todos los colegas de las marcas que acabamos de mencionar hacían lo mismo, y todos los años teníamos la obligación de subir un 5% el porcentaje de contenido nacional hasta llegar a un 70%. Una regla de juego que además decía que entre los años 70 y 80 se incentivaban las inversiones industriales para que las empresas pudieran capacitarse y progresar en su tecnología y en sus posibilidades. Que en el año 76 más o menos desembocó en que por un decreto, y esa es la mala palabra que tiene esta industria, se pusiera la condición de que para el año 80 iban a quedar como fabricadores o como productores viables solamente los 10 modelos más vendidos de todos los fabricantes. Se desarrolló lo que se llamó después la carrera de los 10, en la cual todos los industriales se mataron para tratar de entrar con sus ventas dentro de la estadística, y hubo empresas que tuvieron la suerte o tenían el producto adecuado o la iniciativa bien aceitada de poder llegar, y hubo empresas que no llegaron. La crueldad del tema estuvo dada porque hubo empresas que invirtieron muchísimo, como fue Yamsa, que se mudó de Pan de Azúcar a Camino Carrasco, a la planta que había sido de Vaso y de Ajax, empresas como Nordex, que se compró la planta de Pan de Azúcar para fabricar allá vehículos y componentes con mejores facilidades y mayores eficiencias. Hubo otros como Toyota, que se habían puesto a fabricar vehículos ya en Uruguay en aquella época, hubo otros que no pudieron evitar quedar fuera de la carrera, y el gobierno de aquella época no tuvo mejor idea que en el año 1980 borrar con el codo lo que había escrito 4 años antes, y en vez de viabilizar que aquellos que habían hecho el esfuerzo industrial y que habían invertido y que se habían jugado creyendo en lo que estaba implementado como regla de juego, habilitaron la importación de vehículos hasta 1.600 centímetros, necesitados de la gula de tener nuevos canales de ingresos de dinero vía el cobro de los aranceles, y de manera que a partir de ese momento los que se habían jugado, se habían endeudado, habían proyectado la década del 80 en las mejores condiciones y esperaban esa década para poder amortizar sus inversiones, se veían ahora traicionados por el hecho de que los que no habían hecho nada más que el lobby ante el gobierno de turno, ahora estaban habilitados a traer libremente y gastando divisas y sin generar mayores volúmenes de empleo, vehículos seguramente más atractivos o más novedosos y hasta mejores que lo que estábamos produciendo con gran esfuerzo, y tirar por tierra toda esa cultura que teníamos. Es así como en aquellos momentos, de las 17 plantas que estábamos compitiendo en aquel momento, de las cuales solo iban a quedar 10 marcas, no sé con cuántas plantas,
pasamos a quedar 4. Y de tener las 6.600 personas, llegamos a tener plantas paradas, marcas que desaparecieron, inversiones que generaron deuda ante el Banco República, industriales desahuciados, y cuya única salida era la de vestirse de importadores, dejar de generar trabajo y tratar de salir adelante con sus penas. En esos momentos, a mí personalmente, ya trabajando en el área de desarrollo de proyectos de inversión para Ford, estaba trabajando en un proyecto para la instalación de una nueva planta de Ford. La planta de Ford, ahora les voy a contar dónde estaba en el Prado, en la calle Cuarón y Enrique Martínez, existía desde 1923, estaba muy potenciada, pero muy restringida por estar metida dentro de un barrio residencial donde ya no había posibilidades de ampliación. ¿Y qué pasó? Se estudió durante 2 años un proyecto que logramos hacerlo aprobar y hasta llegamos a comprar el terreno, que está situado en la ruta 101 rumbo a Pando, en la localidad donde hoy está una empresa llamada Electrón. Llegamos a acercarlo, nivelarlo, ponerle la iluminación, las rejas, los accesos y a planear una nueva planta, de fabricación de vehículos para las décadas que siguen. Eso lo estaba haciendo Ford en el año 80 y en el año 81 con vistas a seguir la regla de juego. ¿Qué es lo que pasó a continuación? Ford tomó eso como un desaire, esa decisión del gobierno, y decidió que no seguía adelante con el proyecto, que la empresa se iba del país como industrial. Si estaba permitido importar, íbamos a importar hermosos Ford Corceles y el Rey Ouro y todas esas bellezas que pudieran venir de Brasil ya pronta, y algunos de los vehículos de Argentina. Y la aventura industrial se iba al tacho, con todo lo que conllevaba a nivel de empleo, conocimientos y todo eso. Yo fui uno de los que también quedó afuera en ese momento, y pasamos unos momentos muy agudos en los cuales tanto mi compañero como yo terminamos, el que no manejaba un taxi hacía malabarismo en las esquinas, y el que no vendía pan con un carrito por la panadería de Pocitos, por los almacenes de Pocitos, y cambiamos toda una vocación, todo un oficio, toda una cultura por una improvisación, una desocupación y un sentirse desahuciado y traicionado por todo lo que nos rodeaba. Llegado el año 85, con el cambio sociopolítico que se generó en aquella época, los nuevos gobiernos que tomaron el mando desde ese momento, trataron de reencauzar toda esa actividad, entendiéndose que hacía falta empleo, que hacía falta incentivar, pero los que estábamos vivos ya éramos muy pocos. Entonces, tuve la suerte de ingresar al grupo francés, que nos llamaban en aquella época a trabajar a Nordex, como jefe de oficina técnica en aquellas épocas, encargado de los vehículos, los métodos, la ingeniería, etcétera, etcétera, que con mucho coraje, con muchas ganas, con muchísima vocación, como tenía el grupo Solar Wells en aquella época, se estaban volcando y nunca habían dejado o nunca habían interrumpido dentro de lo posible sus fabricaciones de Peugeot 504, Pickup, Visa y todo lo que vendría después de que yo ingresé. En esa época quedaba la planta de Nordex, la planta de Toyota, la planta de Sebel, y se pensaba a encarar la aventura de fabricar vehículos de una era más moderna a partir de CKD europeos. Y fue así que accedimos a vehículos como el Visa Diesel, el Peugeot 309, el R9, el R11, el Peugeot 205, los Citroën AX, ZX, BX, y todo lo que vendría después, que de alguna manera nos enriqueció culturalmente y nos volvió locos profesionalmente. Para poder hacer todo eso, durante todos esos años, tuvimos que salir a Argentina a desarrollar proveedores, a Córdoba, a la planta de Santa Isabel de Renault, a aprender sobre herramientales, a desarrollar proveedores en Brasil, a viajar a Francia, a las plantas de Aulnay, Rennes, Poissy, Billancourt, al Tecnocentro Billancourt, a Maubeuge, ir a las plantas de Citroën de Vigo, ir a Portugal, a entrenarnos sobre la fabricación de los Renault Express. Yo terminé en Marruecos participando del desarrollo del Citroën ZX, ese que están viendo en imágenes, en la planta de la Somaca, que era del Rey Hassan II.
para hacer entrenamientos. Terminamos en Eslovenia comprando herramientales para la fabricación del Renault Express. Hicimos los Peugeot 306 para exportación a Brasil y Argentina, los Citroën ZX, porque en la década del 90 tuvimos una apertura que no estuvo en las décadas previas, que fueron los arreglos colaterales o inspirados en lo que después vendría a ser el Mercosur, por vía de acuerdos de alcance parcial, y se hicieron acuerdos de intercambio de unidades de vehículos y se permitieron las exportaciones a esos países, los cuales nos permitió trabajar con otra talla. Fue así que allá por el año 91-92, un aduanero del Chile se encontró con la sorpresa que en vez de pasar Corceles y Volkswagen y Ford desde Brasil para Uruguay, una mañana se aparecieron en la aduana del Chuy varios camiones cargados de Peugeot 205, XSI y Citroën SBX, que el tipo no entendía nada. Y como buen brasilero protegía su industria, no los dejó pasar y estuvimos 15 días entre Itamaraty y Montevideo tratando de hacer que ese señor entendiera de que sí, que estaba autorizado el pasaje y que tenía que dejarlo pasar. Desde ahí para adelante se inició toda una aventura muy alentadora que nos permitió culturizarnos muchísimo, tanto por vía de estos viajes como de las compras de equipo, como de los estudios, como de los esfuerzos, como las misiones que nos venían a asistir y que nos hacían tomar compromisos de calidad, de productividad, de resultados y de representación de marca, hicieron que aprendiéramos realmente mucho, y solamente en Nordex en esa época trabajaban 320 personas. Ampliaciones de planta, nuevos terrenos, nuevos edificios, inversiones, la Cataforesi que costó $7,5 millones, el proyecto del Express, del cual fabricamos 32.000 unidades, el proyecto del Twingo, del cual hicimos 12.000. Todos esos nos dieron un impulso muy grande, nos hicieron creer que estábamos bien encaminados, además de otros proyectos que iban a venir más adelante en la década del 2000. Como no somos como uruguayos dueños de nuestro destino, sucedió que allá por el año 2001 la región entró en crisis, se cayó Argentina, se cayó Brasil, y nosotros con todas nuestras inversiones todavía por amortizar, con todos nuestros contratos vigentes y bien apoyados por las fábricas matrices, nos encontramos que en el año 2002 nos habíamos quedado sin mercado de destino. Teníamos todo para seguir fabricando Twingo, pero Renault no quería más Twingos de Brasil ni de Argentina porque estaban hechos pelota y ellos tenían fabricaciones autóctonas. Todas estas ampliaciones de planta que estamos viendo acá en esta foto a la izquierda, con los terrenos que abarcamos, con la planta de Ernesto Soler, que es la que se ve a la derecha en el fondo, más la nueva planta de pintura, más la planta de Cataforesi y todo eso, se nos quedaban inútiles porque no teníamos más nada que hacer. En el año 2002 llegamos a quedar, o 2003, llegamos a quedar 10 personas en la empresa, tratando de ver a ver para dónde seguíamos. Y era una pena porque con todo ese potencial instalado, no teníamos prácticamente nada para hacer. Habíamos hecho unas incursiones en China en el año 98, habíamos hecho algunos acuerdos con la firma Dongfeng para la fabricación de los camiones Aeolus, que también se habían quedado en el año 2001 sin mercado de destino, que era Argentina. Y fue así que empecé, yo como a título personal y ante no tener salida y no poder ver el horizonte, a escribir cartas para todos los fabricantes del mundo explicándole que éramos una pequeña planta de montaje de Uruguay, que la situación geopolítica de Uruguay era envidiable porque tenía acuerdos de complementación industrial con Argentina y con Brasil, donde podíamos llegar sin aranceles. Los aranceles ahí eran muy altos, de manera que una fabricación uruguaya que entraba sin aranceles en principio podía ser muy atractiva. El país y el mundo y la región estaban tan mal en esa época que prácticamente nadie nos creía con posibilidades, salvo la gente que estamos viendo ahí de Mahindra, que nos contestó, se interesó en el proyecto. Ernesto fue allá, atrás fui yo 3 veces más, y al final terminamos haciendo un contrato con Mahindra para la fabricación y la introducción en la zona de la Mahindra Cimarrón. Ahí están viendo en imágenes la parte pesada e incógnita de todos estos proyectos que hacen que uno tenga que firmar
ante las cancillerías de los respectivos países de producción, de fabricación y de destino, acuerdos y situaciones contractuales muy pesadas, por los cuales uno asume el compromiso que no sabe si va a poder cumplir, porque acá en la situación que estamos no somos dueños de nuestro destino. Es entonces que lanzamos esa primera pequeña producción hasta que en el año, y en eso estábamos cuando en el año 2005 apareció uno de los tantos proyectos que tuvimos que estudiar, muchos de los cuales salen a la luz, otros nunca salieron y nunca contaremos de ellos, pero terminamos en Vietnam junto con un grupo de técnicos de fuera Argentina, algunos de los cuales habían sido compañeros de formación mío 30 años antes, estudiando la fabricación del Ford Transit, porque geopolíticamente la decisión de Ford era fabricarlo en Uruguay. Nos rompimos la cabeza estudiando, hay que ver lo que es ir a un lugar tan lejano y tan difícil para entenderse con los técnicos, para poder entender el producto, el proceso de fabricación, tomar nota de todos sus dispositivos, recabar los planos, los métodos, las máquinas de herramientas y todo lo con lo cual uno se rompe la cabeza para tratar de poner un vehículo en la línea. El antecedente de Uruguay de Nordex era que entre 8 meses y un año éramos capaces de largar cualquier vehículo y eso maravillaba a todo el mundo porque esa inercia industrial que frena cualquier nueva fabricación, que hace que en una planta de mayor talante se demoren 2, 3 años cualquier proyecto y nosotros en un año podíamos en producción cualquier vehículo, hizo que el proyecto fuera interesante. Se frustró finalmente allá por el año 2006, 2007, cuando ya estábamos a punto de lanzarlo, porque en Estados Unidos ya tenían indicadores de que la región venía a una crisis. Afuera siempre saben mucho antes que nosotros las cosas que pasan o las cosas que van a pasar, como si las decidieran ellos. Y el proyecto finalmente no vio a luz, quedó congelado y nos generó una amargura muy grande. En aquellos momentos, y tal vez también como arrastre de todo eso que se estaba haciendo, que muchos ya lo sabían, apareció en el año 2008 el proyecto de Kia, a raíz de lo cual se empezó a hacer un estudio de fabricación de la Kia Bongo en Uruguay y tuvimos la suerte de poder cumplir todos los requisitos que nos llevaron de vuelta a Vietnam a trabajar para estudiar el vehículo, para estudiar el proyecto y para enlazarnos con todos los técnicos que ya habían tenido contacto. Y tuvimos la posibilidad de empezar a fabricar el Kia Bongo con unos estándares de fabricación muy elevados y muy exigentes, como son los que ponen los coreanos, desarrollando una línea de armado que ahí se ve, fabricando y comprando dispositivos semiautomáticos y jigs de la última generación, a raíz de lo cual al día de hoy ya llevamos exportados, o ya llevan exportados más de 22.000, 25.000 vehículos. Ahí estoy yo con mi pequeño equipo de trabajo impulsando, digamos, lo que era el nacimiento del vehículo y los festejos que generaban. Esa es, mal que bien, la aventura industrial que en este momento en Nordex se complementa con unas fabricaciones muy buenas de Citroën y Peugeot Expert que van con destino a Brasil y hemos tenido el honor de haber fabricado antes cantidades bastante abundantes de vehículos. Hicimos unos 16.000 Twingos, hicimos unas 25.000 unidades de Trafic, fabricamos Geely, hicimos de todo lo que se puede hacer, incluso los errores, hemos hecho de todo y algunos más de una sola vez. Y nos sentimos muy, digamos, muy orgullosos o muy satisfechos de haberlo podido transitar, pero sumamente apenados de saber que por vía de las inestabilidades que vivimos, tanto internas como regionales, nunca sabemos en el fondo dónde estamos parados. Para quien quiera complementar un poco más de alguna de estas aventuras, ahí están algunos videos y algunas páginas web en las cuales uno puede ingresar para poder entender un poco más o para poder acompañar un poco más de estas historias. Mucho más no tengo para decir. Les confieso que ya me siento cansado de haber visto todo lo que me tocó hacer. Me imagino lo cansados y aburridos que deben estar ustedes de haberme tenido que bancar todo este rato. Pero bueno, era una manera de llenar los tiempos en estas épocas de pandemia, donde esta forma
tan fría o tan distante de encontrarnos es la única que es posible. Les agradezco la atención, espero que no se haya este, aburrido demasiado y espero que de alguna manera comprendan que todas estas cosas las se hicieron fundamentalmente en base a la vocación, al coraje de mucha gente y a cambio del esfuerzo de mucha gente que tal vez nunca llegó a ver los resultados. Horacio, Los los actos. agradecidos somos nosotros. Uno siempre planifica los tiempos de estas charlas y después con la pasión que le pone la gente como tú, obviamente se nos fue un poquito más largo, pero la verdad que es muy interesante. Vos decías, y quiero profundizar brevemente, cuando se preparaba la charla, tú nos sugerías algunos videos que están disponibles y por eso dejamos este slides. Hay un video, el de la planta industrial, que lo compartimos a las 19:30, que quien no haya podido verlo lo puede buscar simplemente en YouTube bajo ese nombre, Planta Industrial Nordex, que cuenta mucho de la historia de esa empresa y como vos mismo dijiste, que es la historia de alguna manera de la industria del automóvil en Uruguay, con algunas muy lindas referencias también a un expresidente de nuestro club como fue Ernesto Soler, y después algunas entrevistas del ciclo de los emprendedores. Así que bueno, ahí dejamos esos slides a disposición para que ustedes entren. Un poco la idea era bueno, ir cerrando por acá. Quien quiera hacer algún comentario, tenemos el chat disponible. Si quieren, están llegando mensajes de agradecimiento. Hay algunos compañeros tuyos, evidentemente de Nordex, que también se han manifestado, que han dado fe de tus relatos, Horacio. No es que dudáramos de ello, pero es bueno saber que hay testigos que apoyan tus relatos. De modo que, bueno, si no hay preguntas, agradecerles a todos los que nos acompañaron hoy en nombre de la directiva del Montevideo Classic. Estamos muy contentos de haber tenido prácticamente 70 participantes en esta iniciativa. La idea de la directiva es poder hacerlo por lo menos una vez al mes con alguna temática. Hoy fue la primera iniciativa. Cabe decir que la directiva se ha estado reuniendo por esta vía todos los jueves, como hacemos habitualmente. Y bueno, también muy entusiasmado con lo que se viene para nuestro club, con la sede nueva, que ya está prácticamente para inaugurarse. Y bueno, también expectantes con qué es lo que pasa con los protocolos y la posibilidad de en algún momento retomar la actividad y retomar el uso de nuestros clásicos. Así que, si no hay ninguna consulta, si te parece bien, Horacio, tú estás a disposición de todos para profundizar en cualquiera de estos temas, ¿verdad? Sin duda, esto ha sido un poco la historia de mi vida, pero ligada a una aventura del país o de aventura de un sector industrial y de la voluntad de mucha gente. No hago otros votos que para que la próxima vez que nos veamos podamos hacerlo frente a un plato de ravioles con una copa de vino y no tener que estar haciendo estas reuniones a distancia que de alguna manera para los de mi generación son un poco inexpresivas o frías, pero es lo que podemos hacer y no vamos a dejar de hacerlo. Sí, de todas maneras, también comentar que lo que nos permite la tecnología es que hemos tenido gente participando de Argentina, a quien saludamos especialmente, gente también de Brasil, en algún momento estuvo conectada, así que bueno, dentro de lo malo, lo bueno de también poder acercarnos o de romper algunas fronteras. Sin más, me despido, vamos a dejar por acá, agradecido de nuevo a todos, nos reencontramos en cualquier momento y muchísimas gracias. Muchas gracias, Horacio. Por favor, ha sido un gusto. Buenas noches para todos, los saludo a la distancia y bueno, seguimos en cualquier mesa de café. Gracias.